Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo estoy acá abajo de unos ciruelos en el Bolsón, en el sur de Argentina, un lugar muy hermoso. Estoy en la casa de unos amigos. Van a escuchar viento, van a escuchar perros, van a escuchar aves, pero me pareció un buen lugar para hacer la recomendación de este libro sobre la impotencia, la vida en la era de su parálisis frenética, que escribió Paolo Virno, un filósofo, activista, semiólogo, docente italiano, una de las referencias del operaísmo italiano y alguien que ya tiene una buena cantidad de libros en español. Se pueden contar Gramática de la multitud, Virtuosismo y revolución, Recuerdos del presente, Palabras con palabras, Cuando el verbo se hace carne. Bueno, una serie de libros que son muy interesantes de leer, muy potentes y que hablan de un filósofo muy generoso a la hora de ofrecer herramientas para pensar y renovar y reconsiderar algunos elementos, yo diría, tectónicos de las prácticas políticas y de las prácticas militantes. En este libro, Virno se concentra en el problema de la impotencia. La impotencia la define en un sentido muy específico, o en dos sentidos. Por un lado, la impotencia no es la ausencia de la facultad de hacer tal o cual cosa, supongamos hablar, que es el problema del lenguaje, es un problema que Virno ha trabajado mucho. La impotencia no quiere decir la incapacidad de hablar, sino la incapacidad de emitir actos de habla concretos, es decir, la impotencia consiste en no poder pasar al acto una cierta facultad. Y por otro lado, la impotencia no tiene que ver con la ausencia o la falta de, o no necesariamente se relaciona con la ausencia o la falta, se puede relacionar también con el exceso, puede ser el efecto de un exceso. Y ese es el otro rasgo que Virno identifica como característico de la impotencia contemporánea. Vivimos en condiciones en las cuales las potencias se han multiplicado, los saberes, los conocimientos, las posibilidades, el intelecto general del que hablaba Marx y que también han recuperado los operaístas italianos, no ha hecho más que crecer, que expandirse, que complejizarse, y la relación que nosotros tenemos con esa especie de pseudo infinitud es la de la impotencia, es decir, es tan grande, tan excesiva la potencia que experimentamos la impotencia a la hora de querer pasar al acto algunas de esas posibilidades y algunas de esas facultades. Ese elemento es muy interesante porque nos habla de que el problema político hoy no tiene que ver con la falta, sino tiene que ver con qué hacemos con ciertas abundancias o ciertos excesos, que no son exclusivamente ni excesos materiales en el sentido específico, sino también esto, exceso de lenguaje, exceso de tecnologías, exceso de información, exceso de capacidades. En ese lugar se ubica este libro, en qué hacer con esa impotencia. Y para preguntarse qué hacer con esa impotencia, que sería una pregunta leninista si se quiere, el libro trabaja no tanto el qué hacer en un sentido programático, sino qué es hacer. ¿Sí? En esa diferencia me parece que también hay algo muy interesante en el libro, porque el qué es hacer le permite a Virno fabricar una estructura conceptual que involucra las potencias y los actos, y la impotencia. En ese punto, el libro profundiza y se vuelve, complejo filosóficamente porque abre un abanico de cuestiones en relación al qué es hacer. La potencia del hacer, no será la única potencia o el rasgo principal de todas las potencias para Virno. También existen las potencias del recibir o del padecer o del sufrir, que no son acciones hechas sobre otro objeto, sino el modo en que se recibe, el modo en que se aloja cierto fenómeno del mundo que nos afecta. Es decir, las potencias no son solamente acciones sobre, sino también modos de ser accionados, modos en que nosotros somos
afectados por lo que sucede. Ese punto me parece muy interesante para pensar la cuestión de la estrategia política, es decir, cómo nosotros recibimos aquello que sucede en términos no reactivos, es decir, cómo hacemos algo nuevo, algo diferente a partir de un elemento que quizá no esperábamos. Y el otro elemento que creo que fundamental del libro tiene que ver con la relación entre esa abundancia que yo decía que es la condición para experimentar la impotencia contemporánea y los límites, lo que Virno va a llamar en un momento un perímetro limitante, es decir, cómo nosotros diseñamos, llevamos adelante una forma, un modo de limitar las potencias, de limitar ese exceso que nos permita actuar. Ese perímetro limitante es otro modo de llamar para Virno institución. Entonces, la pregunta por la institución va a ser la pregunta por cómo nosotros gestionamos, cómo ponemos en acto, cómo utilizamos algo de esa abundancia, de esos excesos que nos permita actuar, que nos permita también recibir, porque recibir es una manera de actuar, y que no nos condene a la parálisis frenética que es el subtítulo del libro, que no es una parálisis exclusivamente de la quietud, sino que es una especie de movimiento desesperado en un mismo punto, como cuando los dibujitos animados caminan en el aire alocadamente, hasta que bueno, en un momento se dan cuenta que caminan en el aire y por lo general se desploman y caen al piso. Hay algo también en ese punto, es decir, cómo nosotros podemos utilizar algo de esas potencias infinitas antes que las potencias infinitas nos lleven puestos, nos arrasen. El último punto, que la reseña es cortita, podría durar muchísimo más, pero vamos a hacer una reseña cortita para no aburrir tanto, pero es el último punto que me parece interesante, digamos, marcar, es el que tiene que ver con, digamos, con la relación que este libro tiene con el problema del futuro, que es un problema que particularmente me interesa mucho. El problema de la impotencia es un problema de cómo nos vinculamos con el futuro, cómo orientamos nuestras prácticas, nuestras acciones, nuestras decisiones. Hay algo en este exceso que es una manera también de obturar cierta apertura del futuro. Entonces, el modo en que Virno piensa la relación entre límite y exceso me parece fundamental para poder pensar nuevas maneras de producir imágenes de futuro, de producir estrategias, de producir posibilidades, de producir potencias que no sean las potencias de la impotencia, sino que sean las potencias ya no solo, insisto, de un hacer en el sentido moderno, si se quiere, de aquel que siempre toma la iniciativa, sino también la potencia del recibir en el sentido de ser capaz de modificarnos a nosotros mismos a partir de aquello que llega y poder relanzar una y otra vez la apuesta política, bueno, por un mundo más justo, por un mundo más igualitario y por un mundo, entiendo yo, en el cual las potencias no nos condenen a la impotencia por exceso, sino que seamos capaces en ese exceso general de producir una inventiva que una y otra vez, digamos, retroalimente las posibilidades de una sociedad más justa. Así que me parece que el libro tiene, digamos, se lo puede leer como un pequeño manual de estrategia. Supongo que a Virno no le va a gustar mucho la idea del manual de estrategia, pero yo creo que tiene algo en un plano muy formal, porque es un libro conceptual, pero tiene algo que lo vuelve lo vuelve un iniciador o un objeto que nos lleva a pensar en un plano abstracto para después poder desplegar esos principios en las acciones más concretas a las cuales nos impulsa la militancia, la actividad política y las luchas que hoy en día tenemos que dar.